Saludos cordiales, bienvenidos al tema manejo de conflictos en las organizaciones. En el complejo y volátil entorno empresarial de Venezuela, el conflicto organizacional no es solo un desafío, sino una constante inherente a la gestión. Las dinámicas sociales, económicas y políticas del país han moldeado una realidad donde la escasez de recursos, la incertidumbre y la alta rotación de personal se convierten en detonantes recurrentes de tensiones. En este contexto, la gerencia no solo debe ser un vehículo para alcanzar metas, sino un arte para la resolución de conflictos. A continuación, desarrollaremos aspectos inherentes a este tema. La negociación como herramienta en la resolución de conflictos. Fíjense que la negociación se define como ese diálogo entre dos o más partes con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre un asunto de interés mutuo. En el ámbito de los conflictos organizacionales, la negociación es el método predilecto para encontrar soluciones que eviten escaladas perjudiciales. Según los autores Fisher y Uri, en su obra clásica Sí, de acuerdo, cómo negociar sin ceder, la negociación eficaz se basa en el método de la negociación basada en principios. Entonces, la negociación como herramienta en la resolución de conflictos es mucho más que un simple diálogo. Es un proceso estructurado y estratégico que permite a las partes en disputa alcanzar pues, un acuerdo mutuamente aceptable, evitando la escalada y las consecuencias negativas de una confrontación prolongada. En el contexto organizacional, su valor es incalculable, pues los conflictos no resueltos pueden erosionar la productividad, la moral y la cohesión del equipo. Dentro de las características de la negociación, recordando que es un proceso complejo y estratégico que se distingue por una serie de características particulares que la diferencian de una negociación interpersonal simple, es importante comprender los elementos fundamentales para aplicar estrategias de manera efectiva. Entonces, en primer lugar, tenemos lo que es la multidimensionalidad. La negociación en las organizaciones rara vez se limita a una sola variable, como el precio. Generalmente es multidimensional, ya que involucra múltiples elementos que se interrelacionan. Un acuerdo sobre un punto puede afectar a otro y el valor total del acuerdo se va a medir pues, por la combinación de todas las variables. Por ejemplo, una negociación con un proveedor no solo considera el costo por unidad, sino también la calidad, lo que son los plazos de entrega, los términos de pago, el servicio postventa y las garantías. Pues. Entonces, una concesión en el precio podría ser compensada por una mejora a nivel de los plazos de entrega. Como segunda característica tenemos la interdependencia de las partes, pues las partes negociadoras en una organización son a menudo interdependientes en su éxito. ¿Y esto qué significa? Significa que una victoria total para una de las partes puede resultar pues, en un detrimento para la organización en su conjunto o para futuras interacciones. Entonces, a diferencia de una transacción única, las negociaciones organizacionales suelen ser parte de una relación continua. Por ejemplo, el departamento de finanzas y el de marketing negocian el presupuesto para el próximo año. Si finanzas impone un recorte drástico, marketing no podrá pues alcanzar sus objetivos de venta, lo que a largo plazo perjudicará los ingresos totales de la empresa, afectando a ambos departamentos. Entonces, como tercera característica tenemos la negociación por apoderados. Con frecuencia los negociadores actúan como apoderados o representantes de un grupo, un departamento o una empresa completa, en lugar de negociar por ti mismo. Entonces esto va a añadir pues, una capa de complejidad,
ya que el negociador debe equilibrar sus propios intereses, los de su equipo y los de la organización. Por ejemplo, un gerente de recursos humanos negocia un paquete de beneficios con un sindicato, entonces el gerente no solo defiende intereses, sino que debe asegurarse de que el acuerdo sea financieramente viable para la empresa y justo para el resto de los empleados no sindicalizados. Como cuarta característica tenemos la influencia de las normas y procedimientos. Las negociaciones organizacionales normalmente están influenciadas por un marco de normas, políticas y procedimientos internos que pueden limitar el margen de maniobra de los negociadores en función pues, de esos trabajos que estén realizando. Entonces, esos acuerdos deben ser consistentes con qué? Con la cultura y las reglas de la empresa. Por ejemplo, un gerente de compras negocia un contrato con un nuevo proveedor, pero está restringido por la política de la empresa que exigen pues que cualquier acuerdo por encima de un cierto monto sea aprobado por un comité de adquisiciones independientemente del beneficio percibido. Como quinta y última característica tenemos la presencia de intereses múltiples y ocultos. En las organizaciones los conflictos pueden ser complejos debido a la superposición de intereses múltiples y ocultos. Entonces las personas pueden tener objetivos personales, por ejemplo, ganar prestigio o un ascenso que influyen en sus decisiones, además de los objetivos formales de la organización. Por ejemplo, dos gerentes discuten sobre la asignación de personal para un nuevo proyecto y a primera vista, pues la discusión es sobre la eficiencia del proyecto, pero hay un interés oculto de uno de los gerentes, pues, que puede ser liderar el proyecto para posicionarse como un candidato para una promoción. Continuamos con los fundamentos de la negociación basada en principios. Como mencioné anteriormente, Fisher y Uri, en su seminal obra Sí, de acuerdo, cómo negociar sin ceder, revolucionaron el campo al proponer la negociación basada en principios, porque este enfoque contrasta drásticamente con la negociación posicional, que a menudo se convierte en un pulso de voluntades, pues donde las partes se atrincheran en sus posturas y hacen concesiones a regañadientes. Entonces, los cuatro pilares de la negociación basada en principios son los siguientes. El primero, separar a las personas del problema. Fíjense que el primer y más crucial principio es tratar a las personas con respeto y empatía, mientras se es duro con el problema. Esto evita que las emociones personales descarrilen el proceso y permite que las partes se concentren pues, en la cuestión en disputa, en el problema en disputa. Por ejemplo, en un conflicto entre dos gerentes por la asignación de presupuesto, en lugar de atacarse mutuamente por ser egoísta o no entender, se enfocan en los méritos de cada proyecto y las necesidades objetivas que intentan cubrir. Como segundo pilar tenemos concentrarse en los intereses, no en las posiciones. Entonces, las posiciones son lo que las partes dicen querer. Los intereses son las necesidades, deseos, preocupaciones y miedos subyacentes que motivan esas posiciones. Al entender los intereses de la otra parte, entonces se abren caminos para soluciones más creativas. Por ejemplo, dos departamentos discuten sobre la necesidad de un nuevo software. Entonces, la posición del departamento A es, queremos el software X, mientras que la posición del departamento B es que el software X es demasiado costoso. Entonces, sus intereses subyacentes podrían ser: el departamento A necesita automatizar tareas repetitivas y el departamento B necesita mantener el control de los costos operativos. Al centrarse en estos intereses,
pueden explorar otras opciones de software que también automaticen tareas y sean más efectivas. Como tercer pilar tenemos inventar opciones de beneficio mutuo. Una vez identificados los intereses, entonces el siguiente paso es generar pues una variedad de posibles soluciones que beneficien a ambas partes. Esto es un proceso de lluvia de ideas donde no se juzga ninguna idea inicialmente y el objetivo es expandir pues la torta antes de pensar en cómo dividirla. Por ejemplo, en una negociación salarial, en lugar de solo discutir el salario básico, se podrían explorar opciones más integrativas como bonificaciones por desempeño, horarios flexibles, oportunidades de capacitación o participación pues, en proyectos especiales que también satisfagan los intereses del empleado y de la empresa. Y por último, tenemos el cuarto pilar que es insistir en criterios objetivos. En lugar de ceder a la presión, a la voluntad de la otra parte, las decisiones deben basarse en estándares justos, independientes de la voluntad de cualquiera de las partes. Entonces, esto puede incluir lo que es el valor de mercado, también los precedentes, la opinión de expertos o de la ley misma, de las normativas. Por ejemplo, en una disputa con un contrato de servicios, las partes pueden recurrir a tarifas promedios del sector, a cláusulas estándares en contratos similares, a las opiniones de un auditor externo para determinar si el precio es justo o es equitativo. Continuamos con el proceso de negociación. El proceso de negociación es una secuencia de etapas que las partes siguen para llegar a un acuerdo. No es un evento único, sino un ciclo que va desde la preparación hasta el seguimiento del acuerdo. A continuación, se detallan cada una de sus fases. La primera fase es la preparación. Fíjense que esta es la etapa más crucial, ya que determina el éxito de la negociación. Esta consiste en la recopilación de información y el establecimiento de una estrategia. Una buena preparación va a minimizar la improvisación y va a dar una ventaja competitiva. En esta se hace una identificación de objetivos. ¿Qué se quiere lograr? ¿Cuál es el objetivo mínimo o cuál es el objetivo ideal? Se hace un análisis de la otra parte, en donde se investigan los intereses, las necesidades y posibles limitaciones de la contraparte. Se hace un desarrollo de la mejor alternativa a un acuerdo negociado, que es conocido por las siglas MAAN. Entonces, esto es un plan de acción si la negociación fracasa. Es el punto de salida y la fuente de poder. Por ejemplo, un empleado que quiere un aumento salarial investiga los rangos salariales del mercado para su puesto, define un aumento mínimo aceptable y prepara una lista de sus logros. Entonces, su mejor alternativa a un acuerdo negociado, entonces es una oferta de trabajo de otra empresa que ha recibido. En segundo lugar tenemos la apertura y el intercambio de información. En esta fase, las partes se sientan a la mesa para presentar sus posiciones iniciales. Aquí el objetivo no es solo exponer lo que se quiere, sino también escuchar activamente para entender las necesidades de la otra parte. Es el momento de construir una relación y generar confianza. Entonces tenemos una presentación inicial, donde cada parte presenta su postura de forma clara y respetuosa. Hay un sondeo de intereses, en donde se hacen preguntas abiertas para descubrir los intereses subyacentes más allá de las posiciones declaradas. Por ejemplo, el empleado presenta su propuesta de aumento basada en su desempeño. Entonces el gerente escucha y pregunta
sobre los objetivos profesionales del empleado y si hay otros factores como la capacitación o un horario flexible que también son importantes para él. Continuando con las fases, tenemos la etapa número 3, negociación y propuestas. Esta es la fase de regateo y creatividad, donde se exploran diferentes opciones para llegar a un acuerdo. Las partes hacen concesiones y proponen soluciones para cerrar las brechas entre sus posiciones iniciales. Aquí se observa una generación de opciones, donde se proponen múltiples soluciones, incluso ideas que parecen descabelladas, para expandir el pastel y encontrar un valor oculto. Hay un análisis y evaluación porque se discuten las propuestas, evaluando su viabilidad y su impacto en ambas partes. Por ejemplo, el gerente no puede ofrecer el aumento completo, pero propone una bonificación por rendimiento y la posibilidad de tomar un curso de certificación pagado por la empresa. El empleado, que también valora el desarrollo profesional, considera esta opción. La cuarta etapa es el cierre y acuerdo. En esta etapa, entonces, se llega a un consenso y se formaliza el acuerdo. Es fundamental que el acuerdo sea claro, detallado y no deje lugar a ambigüedades para evitar malentendidos futuros. Se observa una formalización porque se redactan los términos del acuerdo, incluyendo responsabilidades, plazos y mecanismos de resolución de conflictos. Se observa también una validación porque ambas partes revisan y aprueban el acuerdo. Por ejemplo, el empleado y el gerente firman un memorándum que detalla el aumento salarial, el plan de bonificación y el cronograma para el curso de certificación. Y por último, tenemos la ejecución y seguimiento. Fíjense que el proceso de negociación no termina con la firma del acuerdo. La fase final es la implementación y el monitoreo para asegurar que las partes cumplen con lo pautado. Aquí se llevan a cabo las acciones acordadas y hay un seguimiento porque se revisa periódicamente el progreso para asegurar que el acuerdo se está cumpliendo y para hacer ajustes si es necesario. Por ejemplo, el empleado recibe la bonificación acordada y se inscribe en el curso. Meses después se reúnen para revisar el progreso y discutir el desempeño. Los conflictos organizacionales son mucho más que simples desacuerdos. Son una parte inevitable y en muchos casos productiva de la vida empresarial. Son situaciones en las que dos o más partes dentro de una organización, bien sea individuos, grupos o departamentos, tienen percepciones, metas o intereses que son incompatibles o que compiten entre sí. Su origen es multifactorial y su correcta gestión es un indicador de la salud de una organización. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de los conflictos organizacionales? Son varios los factores que contribuyen a los conflictos dentro de las organizaciones, a menudo derivados de fallas en la comunicación, valores personales o competencia por recursos. Dentro de esos factores podemos mencionar los siguientes: responsabilidades poco claras. Cuando los roles no están claramente definidos, los miembros del equipo pueden superponerse en sus funciones, lo que genera frustración y falta de comunicación. Choques de personalidad. Las diferentes personalidades aportan puntos de vista diversos, lo cual, si bien es beneficioso, a veces puede generar conflicto. Y cuando los choques de personalidad se intensifican, entonces pueden obstaculizar la cohesión del equipo y generar resentimiento o malas interpretaciones. Otro de los factores es escasez de recursos. La escasez de presupuesto, equipo o espacio de trabajo suele crear un entorno competitivo donde los empleados deben competir por los recursos. Entonces, esta situación suele generar tensión y aumentar la probabilidad de conflictos laborales.
También podemos mencionar los conflictos de intereses. Los conflictos suelen surgir cuando los objetivos personales eclipsan los objetivos organizacionales. Por ejemplo, un empleado puede priorizar sus logros o metas personales sobre los objetivos del equipo, lo que genera tensión con compañeros que ven las tareas desde una perspectiva más colaborativa. Otro de los factores es estilos de comunicación ineficaces. La falta de comunicación, ya sea debido al tono, la redacción o intenciones malinterpretadas, a menudo genera o amplifica conflictos organizacionales. Y por último podemos mencionar los desequilibrios de poder. Los empleados con autoridad para tomar decisiones podrían involuntariamente fomentar el resentimiento si otros se sienten excluidos de conversaciones esenciales o infravalorados. Este desequilibrio puede generar insatisfacción y una disminución del compromiso con la organización. Ahora vamos a hablar acerca de los conflictos organizacionales. Sé que los conflictos organizacionales son mucho más que simples desacuerdos, pues son una parte inevitable y en muchos casos productiva de la vida empresarial. Son situaciones en las que dos o más partes dentro de una organización, ya sea individuos, grupos o departamentos, tienen percepciones, pues metas o intereses que son incompatibles o que compiten entre sí. Entonces, su origen es multifactorial y su correcta gestión es un indicador de la salud de la organización. Dentro de las características principales podemos mencionar, en primer lugar, que son multicasuales, pues los conflictos rara vez tienen una única causa. Entonces suelen surgir de una combinación de factores como la escasez de recursos, las diferencias de personalidad, la interdependencia de las tareas o los objetivos divergentes entre departamentos. Por ejemplo, el departamento de ventas quiere un mayor presupuesto de marketing para alcanzar sus metas de ingreso, mientras que el departamento de finanzas busca ¿qué? Reducir gastos para aumentar la rentabilidad. Entonces el conflicto no es solo por el dinero, sino por metas organizacionales contrapuestas. En segundo lugar tenemos el dinamismo y evolución. Entonces el conflicto no es un estado estático, es un proceso que evoluciona con el tiempo. Comienza con una diferencia latente y puede escalar hasta una confrontación abierta. Entonces, la forma en que se maneja en las primeras etapas determina pues su impacto final. Entonces, como ejemplo, tenemos que un pequeño malentendido entre dos o más empleados pues, sobre un proyecto puede escalar rápidamente a un conflicto a nivel interpersonal, pues si no se aborda a tiempo, si no se detiene, afectando lo que es la moral y la productividad del equipo. En tercer lugar tenemos ese impacto positivo y negativo, pues. Aunque a menudo se perciben como algo negativo, los conflictos pueden ser también una oportunidad para el crecimiento, una oportunidad de mejora. Cuando el impacto es negativo, entonces pueden generar estrés, reducir la productividad, crear un ambiente de trabajo tóxico y llevar a la pérdida de personal. Cuando el impacto es positivo, entonces el conflicto bien gestionado puede fomentar pues la creatividad, mejorar la toma de decisiones al considerar diferentes perspectivas, fortalecer lo que es la cohesión del equipo y sacar a la luz problemas subyacentes en la organización que requieren solución. En cuarto lugar tenemos la presencia de intereses versus posiciones. Entonces, en un conflicto, la posición es lo que una parte dice que quiere. Quiero el puesto X, mientras que el interés es la necesidad o el motivo subyacente. Quiero el puesto X para tener una autonomía. Entonces, un conflicto se resuelve de manera más efectiva cuando se exploran pues, cuáles son los intereses, no solo las posiciones.
Ejemplo, dos gerentes compiten por liderar un nuevo proyecto y su posición es de que uno quiere ser el líder, pero sus intereses pueden ser, uno busca visibilidad para un ascenso, y el otro busca una oportunidad pues para aplicar una nueva metodología que considera crucial para la empresa. Por último, entonces tenemos la variedad de tipos, pues los conflictos se manifiestan de diversas formas y niveles. Recuerden que las organizaciones están conformadas por personas y cada persona pues es un mundo. Entonces hay conflictos intrapersonal, el conflicto de un individuo con sus propias metas y valores. Hay interpersonal, el más común entre dos o más personas, el intragrupal dentro de un mismo equipo o departamento y el intergrupal entre diferentes equipos o departamentos. Ahora bien, ¿cómo manejamos los conflictos? Fíjense los modos de manejo del conflicto desarrollados tanto por Kenneth Thomas y Ralph Killman son un modelo fundamental para comprender cómo las personas responden a las diferencias. En lugar de ver el conflicto como algo que se debe evitar, su modelo nos ayuda ¿a qué? A entender la elección de una estrategia de respuesta que va a depender de la situación y del objetivo final. Entonces, a continuación, hay 5 modos pues, que definen por dimensiones principales lo que es la asertividad, que es el grado en que la persona intenta satisfacer sus propios intereses, y la cooperación, que es el grado en que intenta satisfacer los intereses de los demás. Entonces, en primer lugar tenemos el competir, que es ganar, perder. Este modo se caracteriza por una alta asertividad y baja cooperación. Entonces, el individuo que compite ve el conflicto como una batalla en la que debe ganar a toda costa. Su principal objetivo es imponer pues, su punto de vista y lograr sus metas, sin importar el impacto que esto pueda tener en la otra parte. Esta estrategia es útil en situaciones de emergencia donde se requiere una decisión rápida o cuando se defiende una postura ética o legal sin compromiso. Entonces, sin embargo, su uso frecuente puede, mejor dicho, dañar las relaciones interpersonales y crear un ambiente de trabajo hostil o tóxico, como se le llama ahora. Por ejemplo, si en una reunión de equipo un gerente insiste en que su proyecto es el único que debe recibir este financiamiento, argumentando que es la única forma de que la empresa crezca sin escuchar la propuesta de los demás. En segundo lugar, tenemos lo que es evitar. Entonces, el modo evitar muestra una baja asertividad y baja cooperación. La persona que evita el conflicto simplemente lo ignora, pues, lo pospone o se retira de la situación. Y esto puede ser útil si el problema es trivial o el costo de la confrontación es mayor pues, que los beneficios de la resolución. No obstante, si se utiliza de manera constante, puede llevar ¿a qué? A que se presenten problemas que no se puedan resolver y que agraven con el tiempo, afectando pues lo que es la moral y la productividad del equipo. Por ejemplo, dos miembros del equipo tienen un desacuerdo recurrente sobre un proceso de trabajo. Entonces el líder, en lugar de mediar, les dice que resuelvan sus diferencias por su cuenta y no se involucra. En tercer lugar tenemos acomodar, que es la relación perder-ganar. Entonces, este modo se basa en ¿qué? En la baja asertividad y alta cooperación. Aquí la persona que acomoda sacrifica sus intereses para satisfacer los de la otra parte. Y esta estrategia es útil cuando la relación con la otra persona es más importante pues, que el problema en sí.
o cuando uno se da cuenta de que está equivocado. Sin embargo, fíjense, si se recurre a este modo de forma habitual, puede generar resentimiento y la sensación de que las propias necesidades no son importantes. Por ejemplo, en una negociación, un empleado cede a una demanda irrazonable de su equipo o de su colega para evitar tensiones, a pesar de que la decisión afectará negativamente su propio trabajo. En cuarto lugar tenemos el colaborar, que es la relación ganar-ganar. El modo de colaborar es la más alta asertividad y alta cooperación. Es la estrategia ideal pues, para la resolución de conflictos, ya que busca una solución pues, creativa que satisfaga plenamente los intereses de ambas partes. Entonces, este enfoque requiere pues, tiempo, confianza y un compromiso genuino para resolver el problema de raíz. Es la base de la negociación integrativa y fortalece lo que son las relaciones a largo plazo. Ejemplo, dos gerentes de departamento tienen un conflicto sobre el uso de un recurso pues, que deben compartir. Entonces, en lugar de competir, se sientan a dialogar y encuentran pues, una solución innovadora, invertir en un nuevo equipo que beneficie pues, a ambos departamentos y alinee sus objetivos. Y por último tenemos comprometer. El modo de comprometer se sitúa en el centro con asertividad y cooperación moderada. Entonces, en este enfoque, las partes renuncian a algo para llegar a un acuerdo. Es una estrategia de solución intermedia que es útil para resolver problemas rápidamente, especialmente cuando el tiempo es limitado o cuando las metas de las partes son mutuamente excluyentes. Entonces, aunque no satisface plenamente, es una forma pues efectiva de mantener lo que es el progreso y evitar estancamiento total. Por ejemplo, en un proyecto con un presupuesto limitado, dos equipos entonces quieren contratar a 3 consultores cada uno, entonces, negociar y en ese proceso acuerdan pues que cada equipo contrate solo a 2, logrando una solución que va a satisfacer parcialmente a ambos equipos. Ahora continuamos con el punto de estrategias para reducir el estrés en las organizaciones. Es importante recordar que el estrés laboral se define como la respuesta física y emocional nociva que surge cuando las demandas laborales no se ajustan a las capacidades, los recursos o las necesidades del trabajador. Este fenómeno no es meramente individual, es una cuestión sistemática y un riesgo psicosocial que según la Organización Mundial de la Salud contribuye al ausentismo, la rotación de personal y la disminución de la calidad del trabajo. Las principales fuentes de estrés en el entorno corporativo suelen incluir carga de trabajo excesivo e insuficiente, en donde se evidencia un desequilibrio entre las tareas asignadas y el tiempo disponible, una falta de control, porque hay una escasa participación en la toma de decisiones que afectan el propio trabajo, ambigüedad del rol, que hay una definición vaga o contradictoria de las responsabilidades, relaciones interpersonales conflictivas, se presentan disputas o falta de apoyo social entre compañeros o con la dirección, y hay inseguridad laboral y falta de reconocimiento. La mitigación del estrés requiere una intervención multifacética que abarque tanto el nivel organizacional, prevención primaria, como el individual, una prevención secundaria y terciaria. Entonces vamos a ver el enfoque a nivel organizacional, primaria. Estas estrategias buscan modificar el diseño del trabajo y el entorno laboral para prevenir la aparición del estrés. En primer lugar podemos mencionar la optimización del diseño del trabajo y carga laboral tomando en consideración los siguientes elementos.
En primer lugar, análisis ergonómico, que es la revisión y ajuste de las cargas de trabajo para asegurar que sean desafiantes pero manejables. En segundo lugar, el fomento de la autonomía, que permite aumentar el control de los empleados sobre cómo y cuándo realiza sus tareas, siempre que sea factible. Esto mejora la percepción de control y reduce la indefección aprendida. En tercer lugar, tenemos la clarificación de roles y objetivos. Hay que establecer descripciones de puestos claros, detallados y comunicados para eliminar la ambigüedad y el conflicto de rol. Como segundo punto podemos hablar de las mejoras de la comunicación y participación, el cual abarca canales de diálogos abiertos. Hay que implementar mecanismos efectivos para que los empleados puedan expresar sus preocupaciones sin temor a represalia. Por ejemplo, buzones de sugerencias, anónimos, reuniones regulares de feedback. Otro aspecto es la cultura de reconocimiento, crear sistemas formales e informales para valorar el esfuerzo y el logro. Entonces, el reconocimiento actúa como un poderoso factor protector contra el estrés. El tercer aspecto, liderazgo consciente y empático. Y aquí podemos hablar de una capacitación directiva. Hay que formar a los líderes en habilidades de liderazgo transformacional y gestión emocional. Un líder que sabe manejar sus propias emociones y las de su equipo genera un ambiente de seguridad psicológica. Y otro aspecto es el modelado de comportamiento. Los líderes deben modelar hábitos saludables, como desconectarse fuera del horario laboral, para legitimar esta práctica en la cultura de la empresa. El segundo enfoque es a nivel individual y grupal, secundaria y terciaria, que hay que buscar fortalecer y tratar. Fíjense que estas estrategias buscan desarrollar la capacidad de afrontamiento del individuo y ofrecer soporte para quienes ya están afectados. En primer lugar, tenemos programas de bienestar integral, en donde podemos mencionar la promoción de la salud física. Hay que facilitar acceso a actividades físicas, pausas activas y educación nutricional. Otro aspecto es el apoyo a la salud mental, ofrecer servicios de asesoramiento psicológico confidencial y gratuito para la gestión del estrés, la ansiedad y otros desafíos personales laborales. El segundo aspecto se refiere al desarrollo de habilidades de afrontamiento, donde podemos mencionar talleres de gestión del tiempo y priorización, en donde se busca entrenar a los empleados en técnicas que le permitan organizar mejor su trabajo y evitar la sobrecarga percibida. Y otro aspecto son las técnicas de mindfulness y relajación. Hay que impartir sesiones para desarrollar la atención plena como herramienta para regular la respuesta al estrés. El tercer aspecto, tenemos el fomento del equilibrio trabajo-vida personal, en donde se destacan los elementos de flexibilidad laboral. Hay que implementar horarios flexibles, trabajo híbrido, teletrabajo, siempre que las funciones lo permitan, para permitir a los empleados gestionar mejor sus compromisos personales. Y otro aspecto es la política de desconexión digital, que hay que establecer límites claros respecto a la comunicación fuera del horario laboral, respetando así el tiempo de descanso como un derecho fundamental del trabajador. Bien, para finalizar, les dejo este pensamiento de Peter Drucker. Debemos escuchar lo que se dice, pero aún más importante en una negociación es escuchar todo aquello que no se dice. Esto resalta lo que es la escucha activa. Cuando uno escucha en forma activa, está viendo a la persona y está también captando aquello que nos dice a través de sus gestos, a través de su silencio, a través de esas omisiones pues, que van a revelar en sí los verdaderos motivos o los intereses ocultos pues, de esa persona. Gracias a todos por su atención.